Bienvenidos al video número 17 de Slickline, donde estaré hablando de válvulas de seguridad o safety valve. Gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad y gracias a todos por su apoyo. Como punto inicial vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una reseña acerca de las válvulas de seguridad. En el siguiente punto vamos a hablar de las válvulas de seguridad de velocidad. En el siguiente vamos a hablar de las válvulas de seguridad hidráulicas corridas con Slickline. Como punto 4 vamos a hablar de las válvulas de seguridad de tubería. Y como punto 5 vamos a hablar de nuevas herramientas. Y como punto final la reflexión. Antes de iniciar con el contenido, vamos a hacer una reseña histórica de las válvulas de seguridad. La primera válvula de seguridad fue patentada por Camco a principios de los años 50 en Estados Unidos para ser instalada en pozos offshore. A finales de los años 50, Camco desarrolló las válvulas de seguridad operadas con líneas hidráulicas corridas con Slickline. En 1965, Camco añadió un sistema de igualización interno. Como podemos ver, Camco siempre fue cumpliendo con las expectativas y los requerimientos del cliente y las situaciones que se le presentaban. En 1972, Camco presentó su diseño de máximo diámetro interno como Tubing Retriever Safety Valve. Entonces, Camco fue la pionera en las válvulas de seguridad. Hay otros fabricantes como Halliburton, Baker que han ido fabricando, pero la pionera fue Camco. Estas dos imágenes son en el lago de Maracaibo. Como podemos ver, son dos locaciones que tienen árbol de Navidad, tienen línea de flujo, pero son diferentes porque este pozo produce muchos más barriles que este pozo. Este es un pozo somero, pozo de 3.000, 4.000 pies, y este es un pozo, no llega a 4.000, y este es un pozo que fácilmente pasa a los 7.000, 8.000 pies. Entonces, ¿qué pasa? Esta estructura trípode sirve como defensa para que en caso de una colisión con una barcaza, con una lancha, con un equipo grande, no le cause daños al pozo. En cambio, en este, prácticamente el casing es el pilote principal y la línea de flujo es la que sufre daño. Podemos ver que el pozo carece de válvula de seguridad inteligente en los brazos, en el brazo de producción y este también. Y cuando estos daños ocurren, no hay manera de que el pozo se cierre automáticamente. En la siguiente imagen vemos que estos equipos grandes, solamente con un pequeño toque que le den a esas estructuras, pueden causar grandes daños. Estos movimientos normalmente se hacen en la noche y en la noche se aumenta el riesgo de que colisione contra otras instalaciones petroleras. También se pueden reventar por antigüedad y por corrosión. Aquí tenemos los derrames que se han dado cuando esto sucede. También las líneas se pueden romper y las estaciones también sufren daño, pero la mayoría de veces son impactos contra estos pozos. Como podemos ver, aquí hay muchos pozos vecinos. Todos estos son pozos y estaciones de flujo. Para hacer movimientos de noche por esos lugares, hay que tener mucha pericia, ya que la mayoría de pozos no tienen alguna banda reflectiva y tienen que, no hay manera como detectarlo. Entonces, sí, pasa pocas veces, pero pasa de que se ha colisionado con los pozos. Aquí tenemos en la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein incendió los pozos de Kuwait y no había manera de parar los incendios, la contaminación y los daños que se estaba quemando el petróleo, pues pérdidas económicas graves para la nación. Pero hoy en día se ha estandarizado de colocar válvulas de seguridad hidráulica, de tubería a nivel de subsuelo en caso de que algún día se lleguen a repetir acciones similares, el pozo se cierra a nivel de subsuelo automáticamente. Aquí tenemos en Colombia algunas personas de la guerrilla provocan daño a las instalaciones de la nación, los cuales provocan contaminación al medio ambiente, y ya se está implementando también lo de las válvulas de seguridad de tubería a nivel de subsuelo también en Colombia.
Este punto lo vamos a desarrollar más adelante. Lo puse en las láminas y las imágenes solamente para manifestar o expresar el porqué de poner o no poner las válvulas de seguridad de subsuelo hoy en día. En la imagen tenemos 3 válvulas de seguridad de velocidad en 3 modelos distintos. Las válvulas de velocidad también se le denominaba válvulas tormenta, storm valve en inglés, las cuales consistían en un flapper o cono metálico, un tubo de flujo, un resorte, el cual venía calibrado para trabajar con diferencial de presión, ya sea si había un incremento o si había una caída. Todo depende de las condiciones que tenía el pozo. Luego de eso tenía conectado un igualizador, que es esta parte que le estoy pasando el cursor, y en la parte superior tenía un lock mandrel, sea cual fuera el niple a donde se iba a sentar. Aquí tenemos los primeros sistemas de igualización. Eran en las zonas blancas, eran las partes que se tenían que comunicar, y la zona negra era el igualizador. Se bajaba un PRON, se golpeaba, se partía en esta parte que se ve más delgada, más reducida, se partía y los dos espacios se comunicaban. En la zona externa el body, y en la parte del pin se le denomina knockout plug. ¿Ok? Aquí tenemos otros sistemas de igualización que tenían aquí una check valve. Cuando el PRON pasaba, la presión se igualizaba, y luego de eso las herramientas se afincaban o se asentaban encima del pistón. Este resorte cedía y el fluido podía pasar. Esta es una versión más moderna del mismo sistema, y aquí tenemos una versión de las primeras, 2 O-ring. Este que está arriba, estos 2 puntos negros, es un O-ring, y este es un segundo O-ring. Estos orificios que están aquí están bloqueados porque esta parte está cubriéndolo. Se bajaba un PRON, se desplazaba y el gas pasaba a la parte superior. En esta imagen tenemos los igualizadores. Los igualizadores fueron evolucionando desde los modelos que vimos en las otras láminas hasta llegar a esto. Hay que recordar que estas válvulas fueron desplazadas por las válvulas hidráulicas, y las hidráulicas a su vez por las hidráulicas de tubería. Estos igualizadores no eran otra cosa que crossover que tenían un check valve adentro de diámetro reducido, y se le metía un PRON. Al entrar el PRON los expulsaba y así se comunicaban los dos espacios, se igualizaban. De acuerdo al número de igualizadores que tuviera, 1, 2, 3, se le asignaba una letra de acuerdo al fabricante. Aquí tenemos un detalle de la parte interna. Aquí están los igualizadores, los check valve. Cuando el PRON entra los expulsa y así pasa la presión y se ecualiza. Aquí tenemos los PRONes en dibujo, son muchísimos para distintas medidas, son muchos tipos de lock mandrel y es imposible sabérselos todos. Aquí los tenemos en físico, me disculpan la foto, pero me pareció importante ponerlo porque por lo menos en Venezuela todavía se usa. Un 80-75% de los pozos usan PRONes para igualizar. Aquí tenemos las ventajas. Se corría con slick line, el fabricante calibraba las válvulas a las presiones que esperaba en el pozo. Se usaban para asegurar el pozo a nivel de subsuelo. Al remover el resorte interno y el tubo de flujo se podían usar como tapón. Esas eran las ventajas que tenía, que eran de sencilla manipulación y se podían operar rápidamente. Pues. Se podían hacer cambios como el técnico lo prefiriera. Pues. Entonces las desventajas: existen muchos modelos y fabricantes, así como PRONes para igualizar. Esto causaba de que si lo tuviéramos hoy en día, al momento de instalar una válvula, cada supervisor debería poner el diámetro del PRON que se va a utilizar. Por lo menos en largo hay un estándar. Cuando son los mandril X son 17 pulgadas y cuando son los mandril S, que son más largos, eran 23 pulgadas. Pero como son muchos, es imposible aprendérselos todos. Esa es una de las dificultades. Los ecualizadores siempre se tapaban. Bueno, siempre no. Algunas veces se tapaban y
uno corría con el running tool y le daba, ok, no incrementó presión, pero de repente no lo podía abrir, se estaba montando. Y cuando iba a jalar, había desastre. Entonces el diámetro de flujo del tubing se reduce. Claro, si instalamos una válvula, la válvula va a ocupar cierto espacio y va a reducir el diámetro en esa zona donde está el nipple. Y uno tiene que estar seguro que el PRON era el apropiado para ecualizar. Una práctica que se hacía, yo la hacía, para estar seguro era que el PRON le ponía cinta plástica alrededor y cuando lo metía verificaba si salía rayado, o sea, si salía roto. ¿Por qué? Porque eso me aseguraba a mí que si era el PRON apropiado. Claro, había medidas que uno se podía aprender de memoria, pero había muchos tipos de PRON y eso era lo más seguro, pues. No era algo muy técnico, pero no te saltaban las herramientas. Aquí tenemos las válvulas de seguridad hidráulicas que se instalan con Slickline. Aquí tenemos la parte del detalle de la válvula como tal. Tenemos las zonas negras que son los B-packing, ¿verdad? Y aquí tenemos un aumento de esa zona instalada en el nipple. Aquí tenemos que ver como la línea que alimenta de aceite hidráulico desde la superficie al nipple. Y tenemos que ver que en esta zona azul, ¿verdad? Aquí las podemos ver mejor. El aceite no va a caer hacia el fondo porque los packing no lo va a dejar ni va a subir porque los packing superiores lo van a impedir. Toda esta zona azul aquí se va a depositar el aceite y a medida que le vaya metiendo presión el aceite va a buscar el orificio que tiene la válvula y va a accionar el mecanismo interno. La línea hidráulica va instalada a un costado del nipple, como se ve aquí en esta circunferencia, y esta es una vista desde arriba para ver cómo está configurado. Aquí está el diámetro interno, una circunferencia exacta y tenemos el puerto de entrada de la línea hidráulica. Esta línea hidráulica mide 1/4 de diámetro y aquí está donde está instalada dentro de un completamiento, de un diagrama de completamiento. Aquí tenemos los dos tipos de flapper y de bola. La de bola se cayó en desuso, hoy en día es de, bueno, hasta cuando se estaba usando era de uso común ya la de flapper, ya la de bola se usaba ocasionalmente. Aquí tenemos la punta, tenemos los flappers, aquí tenemos un flapper, pero esto que está dentro es un PRON de igualizar, porque después que la válvula sale de posición, la presión cae y se quiere volver a cerrar. Entonces cuando el PRON entra, impide que la válvula se vuelva a cerrar y así se puede sacar con el Slickline. Aquí tenemos la válvula como tal, aquí tenemos dos prones. Los prones, este PRON está invertido, aquí está la parte de abajo. Este PRON, esta parte negra es la parte que va hacia allá que hace que el flapper permanezca abierto. Aquí tenemos el puerto donde el aceite entra para que se accione todo el sistema interno, el tubo de flujo y el resorte. Y aquí tenemos una prueba que le están haciendo en superficie. Conectaron la línea al puerto directa, le bombean presión y acciona el mecanismo interno. Ahí chequean si abre o cierra, o si abre o si está funcionando bien. Aquí tenemos unos modelos Becker. Para distinguirla así a primeras de cambio, lo más fácil es ver si tiene dos huevos de empaque, sabemos que la válvula es hidráulica. Si tiene uno solo, sabemos que la válvula es de velocidad. Aquí tenemos dos válvulas Becker. Aquí tenemos una válvula Becker. Esta foto me la pasó un amigo mío de Irán. Se llama Mensan, se lo agradezco. Pero esta parte de aquí creo que es un lockout. O sea, una herramienta para mantener abierta la válvula cuando tiene problemas la línea hidráulica. Pero realmente tengo que confirmarlo. Aquí tenemos otro tipo de válvula de seguridad reducida, pero es el mismo funcionamiento, tiene dos huevos de empaque y en el medio tiene el puerto para el aceite hidráulico. Aquí está el flapper, es un diseño menos largo, más compacto. En la siguiente imagen podemos ver dónde quedan instaladas las válvulas de seguridad de tubería o Tubing Retriever Safety Valve. Donde está la zona que está en óvalo rojo,
ahí está la válvula. Normalmente se instala a menos de 300 pies como profundidad estándar para todos los países. Aquí la vemos abierta, las flechas indican que está pasando fluido, la zona roja es el flapper, pero cuando el tubo de flujo, que es la parte interna, está abajo, el flapper queda bloqueado. Al caer la presión, ya sea que así lo queramos de manera intencional o de manera accidental, la presión, que es lo que empuja el tubo de flujo, lo mantiene abajo, se pierde, por tanto el resorte se expande, el tubo de flujo sube y el flapper automáticamente se cierra, cerrando de esa manera el pozo. Aquí podemos ver detalle externo del puerto de entrada de la línea hidráulica, del control line, y aquí está la data técnica sobre el material, la onda de servicio, las medidas y todo lo referente a la válvula. Y aquí puse como detalle que el diámetro externo del control line es 1/4 de pulgada. Es hecha de material de acero inoxidable precisamente para aguantar la corrosión. Aquí tenemos algunas válvulas Baker TSM 13.5 de 5,5, y tenemos otra TRSB de 3,5 S-BCE. Esos son algunos modelos. Aquí les puse estos comentarios de algunos aditamentos como Lock Open Communication Tools y camisas para bloquearlas en caso de problemas. Aquí tenemos las válvulas, la versión de Halliburton de las válvulas. En la zona amarilla tenemos la parte del tubo de flujo que está accionado y el flapper está abierto. Y aquí en esta no hay zona amarilla porque está cerrada la válvula y el tubo de flujo está arriba, por lo tanto está en posición cerrada la válvula. Y aquí tenemos otro detalle, este me lo prestó un amigo de Venezuela, le agradezco mucho, lo aprecio mucho, se llama Jesús. Y en la zona roja es donde va instalada en el diseño, en esta propuesta de diseño, la válvula de seguridad. Vamos adelante. Aquí tenemos la válvula de seguridad Canco. Aquí están los modelos abajo para que los que les guste aprenderse los nombres. Y aquí tenemos que la central la pusieron 2 veces porque querían hacer ver el detalle del flapper 100% desde esta perspectiva. Normalmente o básicamente las válvulas son prácticamente lo mismo. La presión hidráulica empuja un mecanismo interno con un tubo de flujo para hacer que ellas abran un flapper y lo cierren. Aquí tenemos el flapper. Cuando el tubo de flujo baja hasta aquí, el flapper se abre. Como podemos ver, tiene la sección azul, es un resorte que la retorna a posición cuando el tubo de flujo sube. Y aquí tenemos el detalle más claro, en posición horizontal, y tenemos que hacer la salvedad que este flapper tiene una cavidad que coincide con el tubo de flujo. Y aquí tenemos el detalle como estuviera instalada en el pozo para que se vea más claro cómo ella trabaja. Aquí va subiendo, a lo que termina de subir hace sello metal-metal. En algunos modelos tiene un sello secundario, no sé si es de teflón o de algún material sintético, que como una segunda barrera. Aquí tenemos sus ventajas. Se operan desde superficie para abrir y cerrar, no necesitan intervención con slick line. Permiten el paso de herramientas slick line a través de ellas. O sea, con ellas instaladas, mientras estén abiertas podemos trabajar mientras la presión no caiga. Tienen un perfil para instalar válvulas de seguridad más otras herramientas de slick line. Las desventajas: en ambientes hostiles ácidos pueden fallar porque se les crea corrosión y así no pueden sellar. Su principal problema es la línea hidráulica. Con los años casi siempre la línea hidráulica se rompe. No sé si es problema de fabricación o ellas tienen un tiempo de vida útil, pero ese es el principal problema de ellas. En esos casos hay que instalar un dummy valve o una herramienta de lockout, bueno, tanto dependiendo del fabricante. Si existe alguna fuga puede cerrarse, ha ocurrido durante las operaciones de slick line. Hace años en Venezuela se corrió un PLT y uno de los ayudantes manipuló una de las válvulas sin saber, descargó la presión y cuando el técnico venía subiendo se estaba reflejando tensión hasta que se partió, la válvula cortó el cable. Aquí tenemos algunas situaciones atípicas. Fueron a pescar la válvula y salió con guaya. No les puedo decir qué pasó, esta me la pasó un amigo de Irán, se llama Mengsan, y no me pasó la foto, mas no me explicó qué sucedió en esta situación. Esta es la misma válvula esta que aquí en las flechas le puse, señalé dónde está la guaya. Y aquí están, estas válvulas son algo costosas, y aquí están, un amigo también me pasó esto, donde las tienen a la intemperie,
dañándose, porque cayéndole agua lo que están creando es óxido y con las temperaturas, calor, lluvia, se van deteriorando. En el siguiente video se decidió correr una cámara para definir qué problema estaba afectando la válvula de seguridad o a nivel de la válvula de seguridad. Aquí se puede ver que el flapper no abre completamente y prácticamente es como si tuviéramos los ojos dentro de la tubería. La herramienta está registrando todo al mínimo detalle y con eso se puede definir el paso a seguir. Acá podemos ver la válvula de seguridad que está no operativa y se definió corriendo una cámara Serlux que tenía el flapper había caído, se había desprendido de su posición original, y para poder trabajar este pozo hay que resolver este problema, ya sea echando el flapper hacia el fondo del pozo o recuperándolo. Ya queda hacer una mesa de trabajo, una tormenta de ideas con el cliente y verificar cuál es la mejor manera que le parezca que podamos hacer el trabajo. Entonces podemos usar un magneto si aplica, o podemos usar un gator grab, o como es llamado en América, un pescante caimán, a ver si podemos tener algún avance, podemos resolver el problema. Vamos hacia adelante. Aquí tenemos la corrosión que se le forma con los años en ambientes ácidos a las válvulas. Esto impide que hagan sello, y cuando esto pasa ya la válvula no está haciendo nada. Entonces, para evitar los riesgos, la válvula se bloquea, se coloca un lockout, y el cual reduce un poquito el diámetro interno, pero permanece la válvula abierta, porque para qué abrirla y cerrarla si no va a hacer el trabajo para el cual fue diseñada. Aquí tenemos un flapper que tenía problemas y el cliente en este caso bajó una carga explosiva menor para removerla y después con slickline golpearla hacia fondo. También existen casos que se puede correr cold tubing y milarla. Todo depende de la facilidad, de los precios que se manejen y la emergencia o la premura que tenga el cliente. Aquí tenemos 3 mecanismos para bloquear las válvulas. El del centro es un camisón, así se le llama en Brasil. Como pueden ver, tiene un nodo aquí en esta parte y tiene un colete. Esta válvula es solamente para evitar que la válvula se cierre durante las operaciones. Y aquí tenemos, cuando la línea hidráulica o el control line se rompe, el pozo se comunica de que hay sin tubing el gas, el sistema de gas queda inoperativo, por lo tanto hay que aislar esa zona. Corremos este lock mandrel que es Canco, Schlumberger hoy en día tiene sellos, un sello queda arriba y un sello queda abajo, y esa zona queda aislada y permite el flujo a través de ella. Tenemos una reducción del diámetro interno de la tubería, pero resolvemos el problema. Aquí tenemos la versión Baker para esta misma herramienta con los mandril X, y aquí tenemos los dos elementos sellantes tal cual como la que hablé antes. Aquí tenemos algunos mecanismos también para bloquear válvulas de seguridad de tubería. Un amigo me dijo que me iba a pasar la información, pero lo estoy esperando y bueno, ya con el tiempo voy a averiguar cómo trabaja. Y aquí tenemos unas que son bastante largas que se instalan con los mandril X. Y aquí tenemos un paquete que ofrece la gente de Weldtech, una empresa de Reino Unido que da soluciones para todo tipo de eventualidades con las válvulas hidráulicas de tubería. Aquí tenemos válvulas de seguridad que se insertan dentro de ellas, tenemos pack-off, tenemos el running tool para pack-off, los prones igualizadores si hay que removerlas, las válvulas, tenemos camisa, lockout, tenemos cepillo para hacer la limpieza, y tenemos otros aditamentos que, de acuerdo a las soluciones o el problema que tenga el pozo, ellos tienen este kit que ofrece y dice, bueno, tienes un problema con la válvula de seguridad, te ofrecemos estas herramientas para resolver. En nuestro segmento de nuevas tecnologías vamos a hablar hoy de la cámara Serlux. Es una empresa de Hungría, los cuales contacté, me enviaron la siguiente presentación, muy amables las personas de esa empresa. Y bueno, aquí vamos a hablar de los beneficios que tiene esta cámara. Tiene resolución Full HD, aguanta altas temperaturas, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, toma 60 fotogramas por segundo, es una cámara centralizada,
Los videos que toma son en 2 megapíxeles full high definition. Son 2 en 1, o se puede correr memorizada y se puede correr en tiempo real. No tienen tiempo perdido en los trabajos que han ejecutado por pérdidas de conexión, y se puede bajar o correr dentro del pozo con el Slick Line, E-Line, fibra óptica, Core Tubing o Drill Pipe. Entonces ofrece una identificación exacta de los problemas dentro del pozo o dentro del hoyo o hoyo abajo. Previene la pérdida de tiempo por malas decisiones y dudas, porque cuando corremos un bloque de impresión hay un problema, no salió bien, corre otro, y eso genera pérdida de tiempo, y pérdida de tiempo genera costo. Y ayuda a tomar buenas decisiones para el siguiente paso que se va a tomar dentro de la operación, y previene tiempo perdido innecesario, y salva tiempo y costo. O sea, en conclusión, nos ayuda a definir cuál es la estrategia más acertada para continuar el trabajo. Cuando existe dudas con los LIB, tenemos que correr 1, 2, 3. No, con esto es una sola corrida. La empresa Serlux provee o tiene en catálogo 3 modalidades. Una cámara para Slick Line, aquí está la data técnica. Tenemos otra para E-Line, pero también dice que es híbrida, por lo tanto tiene la particularidad o la ventaja que se puede usar memorizada también con Slick Line. Y tenemos la última que se baja o se utiliza con fibra óptica. Aquí en esta imagen tenemos las personas que representan a la empresa Serlux. Aquí están sus correos, sus números telefónicos, por si tienen algún interés en las cámaras y en sus productos. En la imagen tenemos a Michael Phelps. Todos sabemos que es una leyenda olímpica, múltiple vencedor en pruebas de natación. Y él dice, aquí al principio dice, audaces. Si tú quieres ser el mejor, tú tienes que hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. Otra frase que tiene, dice que él nos recuerda algún día que él haya dejado de practicar. Y todo ese esfuerzo lo llevó al éxito que tuvo. Nosotros en el campo de Slick Line, Drill Line o en la industria petrolera, a veces queremos pensar de que somos los mejores, cada día hay herramientas nuevas, cada vez hay más competencia, pero hoy en día los sistemas se están adaptando a los nuevos tiempos, y la tecnología, lo que es la electrónica, saber tener habilidades electrónicas, está sustituyendo muchas habilidades antes que se hacían más por pericia o habilidades de los técnicos. Eso reduce los riesgos de que los cables se revienten, de que se aplique sobretensión, pero si no evolucionamos juntos con el mercado, nos vamos a quedar rezagados y el mercado nos va a sacar. En esta etapa, en este momento que estamos por un bajón no deseado de trabajo, podemos mejorar esas habilidades para que cuando nos activemos o intentemos ubicarnos en otro mercado laboral, podamos tener más herramientas y ser mucho más atractivos para ser contratados. Y bueno, siempre buscando la excelencia, siempre buscando lo mejor, poniendo siempre nuestro camino en las manos de Dios. Bueno, ya para terminar, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron con el material, entre ellos David, Meisán, Jesús, que sin ellos no hubiera podido hacer este video. Fue bastante extenso por el tópico, que tiene mucho contenido. Y bueno, damos gracias también a cada uno y a las personas que me envían sus comentarios con sugerencias. Gracias por todo, y que Dios los bendiga y les multiplique sus buenos deseos. Nos estamos viendo en el siguiente video.